político. Ustedes saben que empezamos a debatir los temas que están pasando en este momento. El disparador va a ser el siguiente informe que van a ver sobre el tema de las tarifas, el famoso tarifazo, que lo resumimos de esta manera. Mirá. Esto no es un tarifazo ya, esto es un genocidio energético. La semana pasada hubo los primeros 20 muertos por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono en la provincia de Córdoba. Que en la medida en que sigamos gastando gas como está hasta este momento, va a haber que cortar el gas en la Argentina. Lo que va a pasar es que va a haber que cortar gas, por ejemplo, a las industrias o por ejemplo al GNC. Que el ministro Aranguren, claro que tiene que renunciar, por su inexperiencia que él mismo reconoció. Las renuncias no se evalúan, se producen si tuvieran que ocurrir. Pasar de pagar 70 pesos a 300 pesos es una salida a cenar. Es una salida a cenar. La verdad que a Amadeo yo lo invitaría a la Ferrer. Me acuerdo a los abuelos charlando con ellos que decían 2 pizzas son 4 días que podemos cenar. La cuestión de que no tenían plan energético. Yo creo que van más allá de eso. No tienen sentido común ni tienen sensibilidad social. Ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¿Es atinado decir no hay que andar en pata y en remeras en casa? Tal vez no sea atinado. Y además hay un gran descontento. La gente se da cuenta que no puede pagar las tarifas. ¿Algo para decir sobre las críticas que recibió después de esa famosa frase? No entendí por qué. ¿Cuánto paga de gas? 1.200, 1.300. ¿Cuánto pagaba antes? El año pasado 80 pesos. Unfortunately, because it has been very painful, we have to raise service tariffs because there were without no investment in the last 10 years. And you know that a country without energy cannot grow. Estoy pagando de 80 pesos que vivo solo, se fue a 650. ¿Cuánto paga de gas, por ejemplo? Pago muchísimo, pago 400 pesos. ¿Cuánto pagabas antes? Pagaba 40. And I explained that to the citizens and they understood. I'm very proud of them. Es pedir perdón, anular, pedir 1000 veces perdón por miles todo lo que están provocando. Es imposible pagar eso, que lo pague él con las cuentas de Panamá. Bueno, esto es parte del adelanto en el informe. Bienvenida Florencia Arieto del Frente Renovador. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Bien? Gracias por venir. Miguel Ponce, bienvenido. Gracias. También está Nicolás del Caño, dirigente del FIT, también Carlos Castañeto, diputado del Frente para la Victoria, y Nicolás Gandini, también, que es periodista de C5N. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. La verdad que hay varios temas para debatir. Este es el primero. Nico, vos de la casa, acá. ¿Qué está pasando con el tema del tarifazo y la energía? ¿Quién es el responsable? Lo primero es un error técnico. A ver, el gobierno hace mal lo que tiene que hacer muy bien, digamos. Si hay algo donde no podía fallar el gobierno era justamente en este ajuste tarifario, que lo vienen diciendo que lo van a hacer. Lo que pasa es que la manera en que se instrumenta, se implementa, acarrea una serie de aumentos tan importantes que era imposible que políticamente pasen, digamos. O sea, cuando en abril se presentaron los cuadros tarifarios, porque hay que recordar que se presentaron el 1 de abril, los periodistas que cubrimos este tipo de noticias, ya empezábamos a ver que en Patagonia y en algunos sectores, comercios, pymes y demás, iban a empezar a llegar aumentos del 1500%. Y era indudable hablar con el Ministerio de Energía y decirle, che, ¿ustedes piensan que esto va a pasar políticamente? Y ellos estaban convencidos que sí. Están convencidos además que el aumento no iba a ser tan significativo. Con lo cual, punto 1, hay un error muy grande en cabeza de la Subsecretaría de Política Tarifaria del Ministerio de Energía, que está a cargo de Andrés Chamboleirón, que es un economista cercano a Federico Sturzenegger, que él traza los números desde que son imposibles que pasen desde la viabilidad política, digamos, y social. Porque indudablemente, cuando vos pagás, como veíamos en el informe, 100, 200 pesos y te llegaron 1.500, 2.000 pesos, es muy difícil para la gente aceptar eso. E incluso
para el tipo que te votó y estaba de acuerdo con un aumento tarifario. Cuando vos, no, en lugar de llevar un sendero de precios un poco más gradual, un poco más a la mano de lo que se puede pagar, le pegás un sablazo del 1000, 1500%, es muy difícil que ese tipo te diga, ok, yo te acompaño en esta, porque le pega duro. Entonces, punto uno, eso. Y después hay una cuestión que es una tormenta perfecta para el gobierno, que es que, y esto sí es un poco más difícil de explicar, que es que el invierno pasado fue muy cálido, Nico, muy cálido. ¿Eso que implicó? Que la gente, sin darse cuenta, inercialmente consumimos menos energía y menos gas. Como el cuadro tarifario anterior implicaba que si vos consumías menos gas, te cobraban más barato la energía y el gas, las tarifas que se pagaron fueron muy bajas. Ni siquiera pagaste el aumento que instrumentó Kicillof en 2014. Entonces, ahora, eso, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene que preverlo, que este invierno es muy frío a comparación del año pasado y que los aumentos iban a ser de una envergadura todavía mayor. Todo eso, si vos me preguntás a mí, yo digo, toda la ala técnica del Ministerio de Energía tiene que poder preverlo, Nico, porque para eso están. Digo, por lo que considero, la gente viene ya desde el 1 de enero con estos coletazos de los aumentos, sufriendo en las estaciones de servicio con los combustibles, sufriendo con el tema de los alimentos. Hay indicadores ya que van marcando una baja y una reducción del consumo en los supermercados. Digo, que ya esto es como la gota grande que rebalsa el vaso, ¿no? El gas es la gota, específicamente el gas es la gota grande que rebalsa el vaso y es difícil de explicar y por algo el gobierno está improvisando en la improvisación. Yo te lo digo sin ánimo de improvisando en la improvisación. Y sí, porque el 1 de abril presenta los cuadros tarifarios. Sí. El 6 de junio dice, no, se nos fue la mano, vamos a meter un tope del 400%, pero sobre las tarifas. Y ahora, en julio, un mes después, directamente dice, no, espera, el tope que pusimos estaba mal, no, porque no impidió que lleguen aumentos importantísimos en el conurbano, cuando empezó a hacer frío en el conurbano, digamos, no ya no en Patagonia, sino en el conurbano. Entonces, improvisando decimos, no, vamos a implicar un 400% de tope, después tenemos unas placas para explicar un poco mejor, directamente con la factura del mismo bimestre del año pasado. Ahora nos vamos a meter en esas placas, pero realmente da, gobernar con el AccuWeather o con el Weather Channel es complicado, ¿no? Saber que si este invierno va a ser más frío, el aumento va a ser más grave, o si el invierno pasado y se juega con eso, es realmente grave. Miguel, yo me imagino que en estas decisiones de números también hay una autorización presidencial. Digo, nada sale si el presidente no está dando el ok. Sin discusión. ¿De quién es el error acá? Y sin discusión, y acá primero, yo coincidiendo con la información más que nada que está dando Nico y algunas de sus interpretaciones, tenemos que dimensionar esto. Este es el problema más grave que ha afrontado el gobierno desde que asumió Macri el 10 de diciembre. O sea, este es el primer tema. El segundo tema es desde dónde venimos. Es obvio que veníamos de 12 años en los cuales se rifó la soberanía energética. Pasamos de ser exportadores de 7.500 millones de dólares en energía a terminar 12 años después importando exactamente la misma cifra. Es decir, se morfaron 15.000 millones de energía rifando los stocks y a tarifas que ya sabemos todos, eran absolutamente irreales, por eso no hubo ninguna inversión, etcétera, etcétera. Digo, hoy estamos de aquella soberanía, ¿no es cierto?, no quiero pensar cómo se estarán dando vuelta Mosconi, Irigoyen, Perón, ¿no es cierto?, que hablaban de la soberanía energética, cuando pasamos a depender hoy de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Trinidad, Tobago y Qatar. Digo, pongamos esto en su real dimensión. Hay una equivocación, hubo claramente una mala praxis por parte del área energética y teniendo en cuenta además que las contradicciones en términos éticos ya venían planteadas con un responsable del área que además tiene acciones de una petrolera en la cual él trabajaba previamente, digo, esto hizo agravar a nivel popular la visualización de que el responsable estaba ahí, pero el responsable es Macri. Ahora, sin discusión. Muchas veces, Miguel, lo hemos charlado acá sobre el tema del accionar también de las propias centrales obreras, y quien habló en las últimas horas fue Hugo Moyano, que dijo que si no hay una reacción del gobierno va a haber un paro. No dijo nada específico, decir la semana que viene o el mes que viene va a haber un paro, pero da como un reactivar por lo menos discursivo. Me interesa traer un chimento técnico. Acabo de hablar con Córdoba. ¿Qué es un chimento técnico? Un chimento técnico sobre las tarifas. Acabo de hablar con Córdoba hace 2 horas. Y en Córdoba me dicen, mira, la casa mía es un dirigente empresario, en mi casa me llegó la factura 5.200. ¿Sí? Pero me aparece, miro, lo que es, no tengo nada de extraordinario, y tengo de ahí 1.200 de IVA, 500 de ingresos brutos y 290 de impuestos municipales. ¿Por qué estos impuestos me los tienen que aumentar 500%? Es decir, pasamos de una tarifa subsidiada a subsidiar a través de las tarifas a municipios, provincias,
y Nación, porque es un problema el IVA nacional, otro problema. Esto acá no se está teniendo en cuenta. No podría haberse discriminado, ya que había voluntad de la gente realmente de reconocer la tarifa atrasada en términos energéticos, pero haber discriminado de lo que tiene que ver con el tema impositivo. A ver, Nicolás. Mira, por lo que vos decías recién de Hugo Moyano, nosotros hemos planteado que las centrales sindicales no pueden seguir mirando para otro lado. De hecho, que diga esto ahora, después del cacerolazo, digo, hubo este ruidazo, esta protesta nacional, fue realmente muy extendida. Por ahí se intentó minimizar desde algunos sectores, porque quizás no fue multitudinario en un lugar, pero fue en muchísimos lugares, no solo de Capital y Gran Buenos Aires, sino en el interior del país. Muchos comentaban, inclusive en lugares donde Mauricio Macri tuvo altas votaciones, también hubo mucha gente protestando, y creo que eso marca las claras, digamos, como recién mencionaban, que el gobierno está afrontando el tema de estas movilizaciones por la cuestión de las tarifas del gas. Es se quiere el disparador o el detonante de una bronca acumulada, porque, a ver, estos tarifazos no se dan en el marco de que hay, por ejemplo, paritarias de 200% de aumento de salario, digamos. Los salarios, a lo sumo, alguna excepción puede haber sido del 40% y encima en cuotas, alguna excepción. Entonces, digo, las centrales sindicales, nosotros hemos planteado un paro, no han hecho ni siquiera un paro cuando se vetó la ley antidespidos, ¿no? Por eso, para nosotros, esta situación tiene que retrotraerse, por supuesto, no puede existir este tarifazo. Quisieron presentar el 400% como un beneficio, ¿no? Cuando en realidad acá el problema que hay es que esta pérdida de soberanía energética tiene que ver con lo que las empresas se robaron toda la plata de los subsidios. A ver, Florencia. Sí, nosotros, tal como sabe, digamos, era necesaria una reforma, una modificación de las tarifas, y nosotros en nuestra plataforma, Sergio decía que tiene que ser gradual, por eso mandó una carta pública. Se enojan con Sergio y lo que tendrán que hacer es eso. Primero, cumplir la ley. Hay un fallo de la Cámara de La Plata que es muy interesante en términos generales, pero aparte hay un voto puntual, que es el del doctor Schifrin, que no solamente incluye en las audiencias públicas, lo que se debiera debatir es sector, geografía, ingreso, consumo, sino el valor del gas. Porque el punto es también, en boca de pozo, cuánto vale el gas y quiénes son los encargados de hacerlo, porque ahí sí se vincularía con la cuestión de las petroleras, qué petroleras y cuánto sería lo que tienen garantía. O si dejan eso a libertad del mercado, que pongan ellos que fijen el precio, más allá de la distribución, la falta de inversión y demás. Pero, digamos, más allá de, obviamente, que esto se ha convertido en una cuestión política, una cuestión política se ha judicializado, que nunca es bueno, pero hoy por hoy está ratificado, los aumentos están paralizados por el fallo de la Cámara. Intentaron ir per saltum a la Corte para que la Corte resuelva rápidamente, como para legitimar a la política o a la falta de política, porque lo que se necesita acá es política, me parece, y la Corte ha pedido informe justamente para tener en cuenta esto. Primero, ¿por qué no a las audiencias públicas? Y segundo, que en las audiencias públicas se incluya todo, incluyendo el precio de pozo, de boca de pozo, como se dice, o sea, el precio del gas cuando sale de la tierra. Ustedes ya van a ver un par de placas informativas que ha traído Nico en este día, que tienen que ver con el tarifazo también. Ahora, Carlos, desde el Frente para la Victoria, me da la impresión, por lo menos, que en este caso toda la oposición al gobierno en este tema, en cierto punto ya coinciden. Es como una especie de que la propia sociedad, desde el hartazgo, también desde lo que se han expresado con las cacerolas, se los está pidiendo también a los dirigentes de la oposición. ¿Cómo reacciona el Frente para la Victoria con este tarifazo? Bueno, nosotros nos venimos planteando desde el inicio de las sesiones. Primero, todas las leyes que se votaron, que nosotros tuvimos dictamen de minoría, fueron para favorecer los grupos económicos más concentrados. Llámese, quita las retenciones al campo, quita retenciones a la minería. Hay una redistribución del ingreso muy fuerte. Yo creo que esta medida del tarifazo, para mí es una medida totalmente decidida por el gobierno. Lo dijo recién el presidente. No es que esto ahora lo asombra, y estoy de acuerdo con él que decían en su comunicación que iban a ser el 400%, después llegó tarifas exorbitantes, ahora vuelven al 400%. Un poco, digo, para contestar, digo, ¿por qué tenemos déficit quizás de gas o de energía? Cuando nosotros agarramos el país estábamos 14 monedas y quebrados. Se hicieron 400 parques industriales,
más de miles y miles de pymes, y se está reindustrializando la Argentina. Por supuesto, el crecimiento del 7.6 que tuvo en promedio la Argentina en los últimos 12 años, sacando el año 2009 y el 2014, el crecimiento que tuvo la Argentina es muy superior a lo que puede hacerse en infraestructura. Por eso hay un déficit en la Argentina con respecto a esto. Ahora, ¿cómo puede ser que hasta diciembre nosotros pudimos subvencionar las tarifas y ahora el gobierno está en una encrucijada que no va a poder salir? No va a poder salir porque no tiene recursos. Nos hemos endeudado 20.000 millones de dólares para pagarle al 3.5 a Singer de la deuda externa, cuando en los 24.3 que hemos pagado durante el gobierno anterior, se pagó con 30.000 millones de dólares. Entonces, este desencuentro, vamos a decir, o esta transferencia de fondos a un grupo concentrado, hoy hace que no puedan resolver el tema, porque digo, el mundo está en una crisis. Nosotros en el 2009 sabíamos y hoy sigue el mundo en crisis. Entonces, si nosotros retrayemos... ¿Para vos el pago a los buitres no debería haber sido? Porque el sector del Frente para la Victoria claramente lo apoyaron. ¿Y dónde están los dólares? Bueno, no aprobamos. ¿Cómo que no? ¿No apoyaron? No apoyamos. El Senado fue... El Senado, la mayoría del Frente para la no. Victoria le garantizó la votación de los fondos buitres. En Senado, en diputado no. Ah, está bien. Diputado, No, bueno, está bien, pero si no hubiera podido salir. No, está bien, pero el Senado responde, ustedes saben muy bien, el Senado responde a los gobernadores y los diputados respondemos al pueblo. Nosotros respondemos por el Frente para la Victoria. Son gobernadores del Frente para la Victoria. Y a veces cada uno, ¿sabes qué pasa, Nico? Que cada uno a veces se quiere acomodar. ¿Por qué digo esto? A ver, Porque Carlos, también pero por espera, la pequeña y mediana empresa nosotros planteamos el tema tarifa. Acá se han sentado mucha gente del Frente para la Victoria, que a muchos lo han tratado de desertores también, digo, sobre todo con el pago de los buitres, de traidores. El otro día Diana Conti, sentada acá donde está Nicolás, me decía, si Cristina Kirchner toma nuevamente el protagonismo, varios patitos que se han desenfilado van a entrar en fila nuevamente. Claramente, yo le preguntaba, le repreguntaba, ¿son traidores? Como lo hacen ahora? No, ya no son traidores. Parece como si están... Digo, es confuso por lo menos el discurso. Ahora, hay un par de placas, Nico, a ver qué tenemos. A ver, primero un par de cositas sobre lo que dijo Miguel. Para que la gente lo entienda, vos te llegan 100 pesos de tarifa de gas a tu casa, 60 pesos van a los productores de gas, es precio de gas. Correcto. 24 pesos, 24% es impuestos y 15% es el tipo que se lleva el distribuidor y el transportista. Eso quiere decir, y el gobierno además, por una cuestión legal, está autorizado a bajar el 10% de los impuestos, es decir, de la alícuota de los impuestos, solamente con un decreto presidencial y con un decreto ministerial. ¿Qué significa eso? Que si el gobierno ve que aumentan mucho las tarifas y quiere amortiguar un poquito eso, y dice, che, bueno, voy a bajar la carga impositiva, lo puede hacer con una firma del ministro y del presidente. Eso se puede hacer. Absolutamente. Entonces, y la otra, lo que decía Florencia, si vos, el 60% de lo que estamos pagando en la sociedad va al productor de petróleo y gas o productor de gas, lo lógico sería que vos incentives o en todo caso controles o apoyes a las productoras, para decirlo de alguna manera, para que inviertan. Cuando vos ves número de inversión 2015 contra 2016, ves una caída del 25%. Entonces, es difícil para la gente entender por qué estamos pagando más caro las tarifas de gas cuando después en los yacimientos de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz... ¿Hay falta de inversión? Y claramente vos tenés hoy a ver, el año pasado vos tenías 120 equipos de perforación en actividad en todo el país. 120 equipos en junio del año pasado. Eso significa que las petroleras invertían en petróleo y gas con 120 equipos. ¿Viste esos torres que perforan? ¿La famosa cigüeña es? No, la cigüeña es cuando el pozo ya produce. Okay. El equipo torre es un equipo muy grande que perfora el pozo a 2.000, 3.000, 4.000 metros. Hoy tenés 80 equipos, es decir, tenés 40 equipos menos que el año pasado, cuando la gente está pagando más caro los combustibles, más caro el gas y más caro, el combustible está pagando más caro el petróleo que a nivel mundial y más caro el gas. Entonces, es realmente difícil. Obviamente, esto es motivo también que YPF, que es la petrolera estatal, ha reducido su inversión significativamente, bajó de 6.000 a 4.500 millones de dólares. Pero todo esto hace un combo que la gente en algún punto dice, che, pero ¿para qué pagamos más caro el combustible si después la inversión, que es lo que tenemos que tener para recuperar el autoabastecimiento, la soberanía, la oferta de gas, que es clave para ampliar el polo productivo de la Argentina, no está? Entonces, estas son preguntas que la gente no lo tiene muy claro, pero en definitiva te pegan al bolsillo y la contraparte no está. Claro que sí. Perdón, bueno, hagamos un segundito, déjame hacer una pausa y ya seguimos con el debate. Obviamente tenemos un montón de valores. La CAME ha publicado algo que es interesante, que lo vamos a debatir en un rato. ¿Qué pasa con los productos del campo a la góndola? ¿Quién maneja los precios? ¿Cuánto le pagan al productor y cuánto terminamos pagando nosotros? Y vamos a seguir analizando obviamente la política. Pausa muy cortita, de verdad. Quédate acá en REM.
Muy bien, ya a las 8 en punto para compartir con ustedes más sobre el debate político que estamos haciendo en este día, ya domingo, para analizar un montón de cuestiones. Obviamente ahora planteando y hablando sobre el tarifazo. Flor. No, quería decir con respecto también a lo que hablaba Nicolás de la inversión, que eso toma de rehén a las provincias petroleras, digamos. Eso termina porque la provincia cobra por el precio de la boca de pozo, como se llama, que es lo que tiene que entrar en la audiencia pública también para que todos sepamos cómo es. Entonces después terminan las provincias petroleras teniendo que negociar lo que sea y hasta beneficiándose con un costo alto, porque si no, no pueden, digamos, gestionar. O sea, que terminan siendo rehén de los petroleros, que en general son empresas privadas, por un lado. Y por el otro lado, tomando un poco lo que decía el diputado del Frente para la Victoria, me parece que no se puede soslayar la herencia que hemos recibido también. Nosotros como Frente Renovador ejercemos una posición constructiva, como se dice, o como decimos siempre, como dice siempre Sergio, en el sentido de que recibimos un país complicado en términos de tarifas subsidiadas, de que teníamos autoabastecimiento y no lo tenemos. De hecho, la entonces presidenta del 2014 intentó hacer una modificación de las tarifas porque evidentemente estaba totalmente ida a la realidad y la presión social, o le dieron malas encuestas, no lo quiso hacer. O sea que lo que están haciendo ahora se debiera haber hecho. Lo que decimos nosotros es entraron al quirófano con una motosierra y no con un bisturí, ¿no? En el sentido de que hay que volver para atrás, suspenderlas, audiencias públicas, ver cada realidad geográfica, entender que detrás de cada tarifa hay un ser humano, una familia, y que si tenés frío, digo, porque pareciera que, como dijo Sergio el otro día, digamos, no se puede hacer política energética como con una tabla de Excel nomás, porque, digamos, si no tenés gas, no podés bañar a tu hijo, ¿no? O sea, es esencial, no es un privilegio, es esencial para vivir, ¿no? Entonces estamos hablando de personas, de seres humanos y de cómo se construye un país con desarrollo. Ahora, hay una oportunidad. Me parece una cosa, digo, porque creo que lo fundamental acá es que durante los años del kirchnerismo, todos los subsidios que se le dieron, digo, no solamente a lo que fue las empresas del gas, sino de todos los servicios privatizados. Tengamos en cuenta que las privatizaciones se mantuvieron en las concesiones de los servicios públicos durante el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué hicieron las empresas? ¿Perdieron plata? No, ganaron plata. Es decir, capitalizaron sus empresas, o algunas habrán enviado sus remesas al exterior. Es decir, que ese dinero que debían invertir no lo invirtieron. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Digo, porque a Repsol, el gobierno anterior, lo indemnizó con 8.000 millones de dólares. Después de decir que el propio Axel Kicillof, que nos iban a tener que pagar a nosotros por los daños que habían generado. Entonces, digo, ¿cómo se hace? Para nosotros, en primer lugar, hay que hacer una auditoría, ¿no? Claramente, para ver qué pasó con los subsidios. Las audiencias públicas, el problema que tienen las audiencias públicas es que no son vinculantes. Digo, y más de fondo, para nosotros tienen que estar en manos del Estado, pero no controlado por funcionarios corruptos, sino por especialistas de las universidades públicas y los propios trabajadores, y de esa manera eliminamos el lucro capitalista. Hay una parte que es el lucro capitalista, que todas las fuerzas políticas mayoritarias están de acuerdo, que es mantener ese lucro capitalista. Entonces, ¿cómo va a ser la inversión? ¿En función de las necesidades de la gran mayoría? No, por eso Aranguren, que está de los dos lados del mostrador, digo, porque Aranguren está de los dos lados del mostrador y sigue estando como ministro, digo, justamente se beneficia. Shell se está beneficiando en las propias concesiones. Entonces, ahora, más allá de los servicios que son esenciales, acá hay algo que está pasando, que la gente va al supermercado y obviamente nota que los precios están cada vez más caros, 40%. Y parece como que no hay una política realmente de control o de gestión de precios, porque se ve, la CAME acaba de publicar un informe, un comunicado, que lo titula como Del campo a la góndola, y dice que el precio de los productos agrícolas, por ejemplo, se multiplicó casi por 5 solamente en el mes de junio. ¿Quién controla o quién debe controlar eso en el gobierno? Más de una vez lo hemos tocado aquí. Está claro que todos sabíamos que estos primeros meses iban a ser los más bravos. Sin embargo, lo que ha sido la política de control de precios, en lugar de habérsela entregado a gente vinculada a los consumidores o a los productores, se la entregaron a la gente de las cadenas intermedias, ¿no es cierto?, de los supermercados. El 1 es de la Anónima, el 2 es de Carrefour. Por eso es que a nosotros nos preocupa tanto algunas cuestiones que están saliendo en relación a cómo se está dirimiendo la interna dentro del gobierno. Porque me parece que todavía este tipo de correcciones que están más cercanas a la mala praxis, ¿no es cierto?, que a una gestión de control de precios como el que debió haber ocurrido, particularmente en estos primeros 6 meses, objetivamente no se ha dado. Por eso a nosotros nos preocupó tanto cuando el otro día el
expresidente de la Unión Cívica Radical, Sanz, salió y hizo corregir diciendo de que los radicales no estaban enojados, sino que estaban contentos. En absoluto están contentos. Los radicales están muy preocupados por lo que está ocurriendo, porque objetivamente, en términos de lo que es la alianza de gobierno, se está tratando a la Unión Cívica Radical como una línea interna del PRO. Y esto me parece que genera una gran calentura. Yo estoy haciendo justamente... ¿Y qué está pasando ahí en la parte, digo, en la parte interna del radicalismo? Y estoy hablando de eso, estoy hablando de que justamente hay una gran bronca porque objetivamente... ¿Pero entre los radicales? Entre los radicales, porque acá hay tres motivos de preocupación. Uno, en lo que está ocurriendo con el gobierno, el manejo de la cosa pública. Dos, cómo son las relaciones dentro de Cambiemos, donde, insisto, se ningunea, ¿no es cierto?, al radicalismo. Algunos voceros como Durán Barba o el propio Monzó dice que, entre comillas, somos el pasado, le servimos para la alianza electoral, pero no para el gobierno. Y el tercer motivo de preocupación es por qué el radicalismo no están funcionando sus cuerpos orgánicos. Y esto es lo que nos está preocupando a nosotros. Yo estoy justo hoy realizando una encuesta acerca de si los radicales están conformes con el rol en Cambiemos, y me viene dando 87-13. 87 en contra, a 13 están en desacuerdo, y eso que la pregunta es totalmente aséptica. Solo para radicales, ¿estamos satisfechos cómo protagonizamos nuestro rol en Cambiemos? No. Hasta ahora viene sí 13%, no 87%. Por eso, yo como por una deformación profesional, soy fanático, diríamos, o me aferro mucho a las cifras. Quiero hablar con los números duros, no compro encuestas. Hablemos de con la represión a los trabajadores del ingenio Ledesma, donde gobierna Morales justamente, y donde viene habiendo persecución a distintos dirigentes opositores, y por eso es que hay ajuste hacia los trabajadores, y ahí gobierna Morales. Y por eso es que hay que ir a internas y tenemos que ir a las PASO para rectificar lo que haya que rectificar. Pero yo digo, volvemos a poner la economía por encima de las personas. No estamos hablando del ciudadano común que hoy no puede pagar la tarifa. Esa es la preocupación. Yo, por ejemplo, dentro del Frente para la Victoria, y en este caso propicié una ley para electrodependientes, que es como el aire para nosotros la electricidad, que se haga un registro nacional, que las empresas le den la electricidad a aquellas personas que la necesitan y se haga un registro igual que los hospitales, digo, porque no tienen para pagar eso y es la vida. Y hay miles y miles de personas, ustedes lo ven por las redes, yo me he reunido con gente, digo, y así infinidad de casos. Digo, el consumo disminuye por lo mismo, la producción va a disminuir por lo mismo, el desempleo, el veto a la ley de antidespido. Yo digo, hay que poner la gente por encima de las políticas económicas. Carlos, hoy estamos hablando si los radicales están conformes o no con el PRO. Digo, a ver, a la gente no le interesa, le interesa a la gente cómo trabaja, cómo tiene seguridad el empleo. Ha crecido mucho el trabajo informal, porque no hay seguridad en la producción, no hay seguridad en la exportación. Digo, hay un cambio muy grande en la Argentina. Se abrió las importaciones, por ejemplo, de porcinos, que empezaron a permitir que, no sé, hasta cerdo de Dinamarca, no sé de dónde viene, cuando hay un desarrollo de los porcinos muy importante. Lo digo porque mi hermano se dedica a eso. Y la verdad que están preocupados porque aparte son porcinos que ingresan con anabólicos. Digo, el tratamiento que se le da al productor porcino en Argentina al lechón que comemos es cuidado, es con maní, es con maíz, se invierte en alimentación. En cambio, los que están entrando, pongo un ejemplo porque parece gráfico, los que están entrando vienen con anabólicos o con, digamos, con conservadoras y la verdad que no hay necesidad de que sea, porque no faltaba. Ahora, mira, el otro día, me juntamos con gente de cooperativa tradicional, una cooperativa de Mar del Plata filetera. De 470 embarcaciones, hay 270 embarcaciones que están paradas, porque el combustible no lo pueden parar la embarcación. Es mucho, sí. Es muchísimo, digo, y así como el tema Mendoza vitivinícola, digo, las cooperativas también y las pequeñas y medianas empresas están quebrando. Ahora, quiero que debatamos esto, porque realmente parece que hay un despertar, por lo menos de las centrales obreras, con lo que dijo Hugo Moyano, que yo les comentaba hace un ratito que dio una declaración radial y decía lo siguiente: escuchen a Hugo Moyano diciendo que si el gobierno no reacciona, va a haber un paro en los próximos días. Escuchen. Moyano, y una de las primeras medidas va a ser de la nueva conducción va a ser un paro general, porque los gremios del transporte se reúnen el 4 de agosto y quieren un paro. Sí, los gremios del transporte, a la cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, están discutiendo ese tema, y bueno, es posible que si no hay alguna señal del gobierno
permita ir solucionando algunos problemas, fundamentalmente a la gente que más lo necesita. Evidentemente no queda otra salida, ya ha habido protestas, ha habido cacerolazos, ya se comienza. De esta forma espero que el gobierno tenga la capacidad como para advertir que no puede seguir cometiendo esos errores, que tiene que empezar a buscar soluciones a la gente, empezar a dar respuesta y no encerrarse, ¿no es cierto?, en sí mismo y creer que esa es la solución para salir de esta crisis por la que estamos atravesando, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Hugo Moyano con este textual. Si no hay señales, va a haber paro. ¿Reacciona tarde Moyano, sí o no? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, para mí, por supuesto que reacciona tarde, lo decía anteriormente, digo, junto con la mayoría del Frente para la Victoria en el Pero Senado. Nicolás, hay que decir algo. De las centrales obreras, la expresión más masiva que vimos, por lo menos de la oposición, fue de ellos, ¿no? Hace casi 2 meses, cuando se votaba la CGT, la CTA en Capital Federal, digo, en algunas partes del país. Cuando vos tenés un ajuste como el que se está aplicando ahora contra el pueblo trabajador, cuando vos tenés 150.000 despidos, cuando tenés semejante tarifazo, digo, decir que, bueno, estamos viendo, Moyano está tan preocupado, tan metido con el tema de la AFA, que cree que es un tiempista como un jugador de fútbol y que él puede decir cuándo va a haber huelga y cuándo no, cuando en realidad justamente para muchos trabajadores que tienen miedo a perder el empleo, porque hay muchos trabajadores que tienen miedo a perder el empleo, hay persecución a los activistas que se organizan, los delegados de base, digo, muchísimas empresas. Mirá, el otro día fuimos a un programa con trabajadores de Volkswagen que estaban denunciando el tema de las suspensiones, digo, hay miles de suspendidos, muchas veces las suspensiones son lo que viene antes de los despidos. Una fuerte crisis en la industria automotriz. Al otro día, es más, denunciaron la muerte de un trabajador de Volkswagen. Al otro día, en la fábrica, le rompieron el auto. Le rompieron el auto al otro día en la fábrica de Volkswagen, le hicieron un pequeño demostración de amenaza, ¿no? De que no siga hablando, de que no siga diciendo esto. Bueno, yo te quiero decir, Moyano y el conjunto de las centrales sindicales vienen garantizándole una tregua, a cambio del manejo del dinero de las obras sociales, vienen garantizando una tregua. ¿Hay una complicidad, decís? Por supuesto que hay una complicidad. Digo, si esto, a ver, Hugo Moyano y la mayoría de las centrales sindicales vienen bancando a Macri. Claramente, vienen bancando a Macri. Entonces, recién Florencia decía, nosotros somos que el masismo es una oposición constructiva. Bueno, es una oposición que viene también garantizando, al igual que las centrales sindicales, gobernabilidad como corresponde, vienen garantizando las medidas de ajuste, la entrega de los fondos buitre. El vicegobernador de Jujuy es masista. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Dónde está el repudio a la brutal represión a los trabajadores del ingenio? No sé si ustedes lo vieron, hubo decenas de detenidos. Se están por cumplir 40 años de la noche del apagón, donde desapareció. Digo, Blaquier, o que Massa no va, no se junta con Blaquier cuando va a Jujuy, si son todos gobiernan para los grandes empresarios, es así. Digo, entonces, igual lo que a mí me parece que la CGT justamente, estos dirigentes que nosotros casualmente el otro día, en nuestro programa que se emite por La Izquierda Diario, llamamos a distintos dirigentes, uno de ellos Moyano, no nos atendían. Solamente atendió Rodolfo Daer, que decía, bueno, no es el momento, ahora hace falta la unidad del movimiento obrero. Mira, la unidad del movimiento obrero no es la de estos dirigentes, la unidad del movimiento obrero es la de millones de trabajadores que están sufriendo los tarifazos, que están sufriendo los aumentos de los precios, vos mencionabas antes los aumentos de los precios, y los salarios, es decir, muchos están planteando la reapertura de paritarias. Digo, tendría que haber un paro no solamente contra los tarifazos, sino por la reapertura de las paritarias inmediatamente, no alcanzan los aumentos, muchos dieron 24% de aumento en cuotas. A ver, Florencia. No, a mí me parece que está muy bien lo que dice Nicolás y representa a la izquierda y es bárbaro, me parece bárbaro. Nosotros tenemos una posición tomada, la huelga es un derecho constitucional. Nosotros nunca, y Sergio es bien claro en el sentido, no somos partícipes del cuanto peor mejor. No creemos que cada cual hará lo que le corresponda, pero todos tenemos que tener responsabilidad política. No creo en la destitución, en la desestabilización, en la idea de tomar un paro o un derecho a huelga para que sea una forma de demostrarle que él está disminuido en su poder. Parece que como argentinos tenemos que crecer. Me parece que nosotros las elecciones las tenemos que ganar porque somos mejores y no destruyendo al adversario. Me parece que es una posición muy difícil la que tenemos y la que reitera Sergio todo el tiempo. No tienen otra que la huelga. Yo te escuché. No te aclaro nomás, digo, porque
Es un derecho constitucional, dije. ¿Me escuchaste? Sí, pero... Bueno, entonces déjame hablar. No hay otra forma que la huelga muchas veces. Me parece muy bien. Lo que digo es que la huelga sea para representar para los trabajadores y no para mostrar quién tiene más poder. Por supuesto. Lo que digo es eso. La herramienta que es para los trabajadores y no para que tienen más poder. No creo que le sume y nos sume a nosotros como argentinos realmente creer que la conflictividad, el nudo sea el conflicto y nada más que el conflicto. Me parece que la política es negociación, me parece que hay instancias para la negociación, instancias para la confrontación, pero no podemos todos siempre algo. ¿Por qué? Porque si no es circular nuestra historia. Detonamos, vamos al fondo del pozo, salimos, detonamos, vamos al fondo del pozo y la verdad que uno trata, o en lo posible hace política, en mi caso particular, dentro del Frente Renovador para tratar de construir sobre cimientos, si no, no sirve. Entonces me parece que cada cual tiene su responsabilidad, pero me parece que también es un momento de ser responsables con lo que pedimos. Porque si no las consecuencias después son muy tristes. Y los muertos los ponen los pobres. A ver, Miguel. La sangre la ponen los trabajadores. Un segundo. ¿No? La verdad que hay mucha gente... Un segundo, Nicolás. Hay mucha gente realmente del otro lado que está participando también en este remix político y les agradezco mucho, porque en estas mesas lo que buscamos también es debatir desde los diferentes sectores a ver qué se está haciendo. Está muy bien que se estén marcando permanentemente los errores del gobierno, críticamente o con fundamentos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se soluciona este problema? Porque lo que está esperando la gente es justamente una solución. Yo les contaba más temprano en el noticiero que en el día de ayer salió Marcos Peña, salió María Eugenia Vidal, salieron varios funcionarios. Se ve que Mauricio Macri les dijo salir a hacer un timbrazo en la calle, ahí en Ramos Mejía, por el tema del tarifazo. Y esto es parte también de lo que quiero debatir con ustedes. Si ese timbrazo va en base a una solución o solamente para decir el gobierno está acá y lo está escuchando. A mí me parece que es una forma que tienen ellos de mostrar maquillaje. Me parece que lo que hay que hacer, como viene sosteniendo Sergio, que lo hizo público en una carta, es la suspensión, o sea, estar de acuerdo con lo que dice la Cámara, aparte de La Plata, pero al margen, en términos de decisión política, suspender los aumentos, llamar a audiencias públicas que, como bien dice Nicolás, no son vinculantes, pero sí me parece que le ponen cara al tarifazo, ¿no? Si vos en una audiencia pública sentás a los responsables del precio desde que se produce en Pozo hasta que llega a tu casa, pero aparte a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de consumidores, a los referentes geográficos, porque una cosa es la Patagonia, otra cosa es el Chaco, digo, me parece que se va a poder tomar decisiones graduales, que hay que hacerlo sin esta violencia que termina afectando a la gente. Esa es la propuesta que tenemos y aparte otra cosa que tiene que ver con los pymes, ¿no? Digamos que la ley Massa, como dicen, que salió la semana pasada con mucho esfuerzo, de pensar en que el 90% de lo que se produce es pyme, o sea, los que contratan son las pymes, son las que no tienen espalda para bancar los tarifazos y me parece que es la forma de contener, de pasar plan por trabajo genuino, de descargar impuestos si reinvierten las pymes, de que puedan pagar la luz de una manera en que no tengan que echar a un trabajador para pagar la luz. Digo, hay una plataforma por trabajar que no es con una motosierra. A ver, Miguel. No, yo creo que acá, esto que vos preguntás de lo de ayer en términos de imagen, acá está viendo ya desde el comienzo del gobierno una contradicción bastante grande, que es que Durán Barba y Peña creen que manejar las comunicaciones gubernamentales o institucionales es lo mismo que manejar las comunicaciones y la imagen en una campaña electoral. Yo creo que lo de ayer ha estado en esa dirección y creo que objetivamente lo que hay que buscar son soluciones de fondo. Digo, timbreando no hacemos que el tipo a fin de mes la tenga para poder cubrir su canasta familiar. Lo que deberemos plantear es, primero, todas las asignaturas que están pendientes. La agenda de la competitividad todavía no se ha puesto en marcha desde hace 7 meses. La balanza social sigue inclinada en contra de los que menos tienen. El acuerdo político, económico y social al que se opone Monzó, se opone Peña, se opone Durán Barba, hubiera permitido encontrar que esta situación que estamos viviendo encuentre alguna salida que por supuesto esté más cerca de la solución que hoy está esperando la gente. A ver, Carlos, yo veo cómo digo. No, yo decía dos cosas. Primero, que hay que dar una solución ya. Si vamos a esperar... ¿Cómo? Digo, ¿qué debería suceder? A ver. Volver a cero. ¿Qué es volver a cero? Dejar a cero el tema ¿Los tarifario. aumentos? Sí, por supuesto. ¿Y con el consumo qué hacemos? Digo, con el impacto de los precios, porque parece que no nos regula nadie, ¿no? Da la impresión, por lo menos, de verdad, uno va al supermercado una semana, encuentra
productos de la canasta básica que está en un precio, va la otra semana y encuentra otro. Es más, ayer había una persona especialista en consumo que decía que el consumidor está cada vez más especialista en detectar ofertas, que a veces, muchas veces han sido falsas. El famoso 3x2, que muchas veces estaba remarcado previamente con un aumento, ya se detecta eso. Sí, se detecta y además, digo, ya que tocaron timbre en Ramos Mejía, podrían ir a otro lugar donde realmente se nota el impacto, que se han cerrado pequeños comercios que eran sustentables a través de los distintos barrios más vulnerables. Sí. Entonces, si vos vas a un hipermercado, claro, 3x2 y te parece que es un gran negocio, pero y cerramos un montón de... Ahí te cambia el micrófono que está haciendo un ruidito, ¿eh? Ahí está, sí. Por eso te decía el tema del IVA también, que salió la ley. Sí. Nosotros no estábamos de acuerdo que sea con postnet, sino que sea en efectivo, los 300 pesos. Claro, en impenetrable, la tarjeta no llega. Y con respecto a la ley PYME, lo mismo. Nosotros quisimos poner el tema de las tarifas. El 56% del consumo de energía y también de gas es la pequeña y mediana empresa. Yo creo que la ley PYME es a media. Se olvidaron de la PYME durante 12 años, hermano. Dejaron que cayeran todas las economías regionales, le quitaron competitividad, todo. Ahora se acuerdan de las PYME. Y las más de 6.000 pymes que se formaron, más de los 400 parques industriales. ¿Cómo estaban cuando se fueron? ¿Por qué no ganaron si no? Si no los votó nadie de las pymes. ¿Por qué no los votó nadie? ¿Por qué no? Porque estaban muy mal. Habían perdido competitividad, todas las economías regionales. Ahora se acuerdan de lo del cerdo. ¿Hicieron algo por el cerdo? Yo no hablé del cerdo, del cerdo. Yo simplemente dije el pescado. Lo que yo te digo es que nosotros hemos fomentado la economía regional. Yo no lo creo. No lo creo. Lo que pasa es que se lleva... Los peores guarismos electorales los sacaron donde la economía regional estaba en crisis. Macri sigue pensando que está en campaña, hace un círculo, se pone en el medio. Ese es otro tema. Pero vos lo dijiste recién. Sí, por eso digo, ese es otro tema. Estamos hablando de economía regional. Y tiene que poner la cara cuando tiene que gobernar. A mí me parece que tendría que haber puesto la cara de otra manera y no sacar a los ministros a timbrear, a decir que, para que después diga no en inglés, explique que la gente está conforme con el tarifazo. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que hoy las tarifas tendrían que volver al valor original, porque la gente no lo va a poder pagar. Edelap, en La Plata, te manda un comunicado que te dice, si vos no pagás la factura, te corta. Entonces, ¿cuál es la comunicación del gobierno? Hablamos un segundo. Me gustaría una conclusión, digo, con el tema del tarifazo y los niveles de energía también, Nico. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede pasar también, no? A ver, hagamos un pase de revista, digamos. El tarifazo de gas, el aumento de tarifa de gas, hoy está suspendido en todo el país. Es decir, si vos tienes una tarifa de gas en tu casa, no la pagues, tenés que esperar que te refacture tu distribuidora por pedido del gobierno. ¿Cuál es la situación hoy? Está la incertidumbre donde, como la empresa privada, la distribuidora, no sabe si el fallo de la Cámara que suspende las tarifas está firme o no está firme, directamente no está haciendo el proceso de refacturarte. Hay un problema en el gobierno serio en eso, porque la verdad, hoy en día hay una situación de stand-by donde nadie sabe qué hay que hacer. Pero vos, en tu casa, no pagues el gas. Las empresas han tomado el compromiso de que aunque no pagues el gas, no te lo van a cortar. Y con relación a lo de Edelap, el jueves hubo un fallo donde también suspende el aumento de gas, el aumento de electricidad. No solo de Edelap, que es la situación de La Plata, y EDEA, que es Partido de la Costa, sino también al usuario de Edenor y de Edesur en provincia de Buenos Aires. Es decir, si vos tenés un aumento de tarifas de Edenor y de Edesur en el conurbano bonaerense, tampoco lo pagues porque está suspendido por 3 meses el aumento. Todo esto, el cuello de botella, va a la Corte. La Corte pasa que estamos en feria judicial, digamos. La Corte tiene que ver qué hace, con qué tiempo no. Tema de audiencia pública, que es importante. ¿La audiencia pública qué es? Bueno, se juntan las empresas, las asociaciones de consumidores, el gobierno, cualquier interesado que que quiera participar de ese debate puede hacerlo. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? Para mí, de vuelta, arriesgando porque duplica la apuesta, es yo voy a hacer la audiencia pública en octubre recién. ¿Qué dicen las empresas? ¿Qué dice buena parte de las asociaciones de consumidores? Y es verdad. Vos una audiencia pública la podés hacer en 20 días si querés. ¿Cómo haces, Nico? Publicás la información pertinente en un diario, en un edicto judicial, ponés a disposición la información y en 20 días podés hacer una audiencia pública. Esto quiere decir que si el gobierno tiene voluntad política de hacerla, en mediados de agosto, principios de agosto, puede hacer una audiencia pública. Déjame decir algo, Nicolás, al respecto, porque solamente eso es en términos políticos, o sea, el Ministerio de Energía, pero también la Corte Suprema, yo creo que como viene la mano, va a llamar a audiencia pública, que es una facultad que tiene también, y ahí puede escuchar a la gente que esté interesada también. Y déjame decir algo con respecto, volviendo al tema de vos decías cuáles son las propuestas. Digo, más allá de todo lo que dijimos,
Macri dijo que iba a activar el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es fundamental para estas cosas, justamente para no cartelizar precios, para que las grandes cadenas de supermercado no monopolicen justamente el aumento de precios sin control. No lo ha hecho tampoco, digo, ha habido algunas promesas. Macri en campaña dijo, pobreza cero, 1,5 millones más de pobres. Narcotráfico, solo buenas, por ahora, buenas intenciones, porque no hemos visto ningún resultado. Y respecto de todo lo demás que tiene que ver en términos económicos, segundo semestre y todos los slogans, la verdad que no han concretado ninguno. Y eso, insisto, repercute en las familias que son las que construimos, digamos, el país se construye con familias. No es demagogia, es darle a los políticos, decirle, y a los empresarios también, digo, que lo que se consume, si se baja el consumo, vamos a terminar perdiendo todos. Incluso el que vende, porque si no compra, si no le venden, si él lo puede vender, exacto, o sea que digo, un poco de generosidad, como decía Mandela, aparecen ahí, pero me parece que es destrabar, porque si no es la conflictividad y la nada, ¿no? O es corrupción y o ajuste. Déjame hacer, tengo que hacer una pausa muy cortita, un segundo, Carlos. Tengo que hacer una pausa muy cortita con una información. Nico, sé que te tenés que ir y te agradezco de corazón por haber venido. Una información de último momento tiene que ver con un caso, lamentablemente otra vez, de violencia de género en la República Argentina y encima de una persona, ustedes, sobre temas que van pasando también en la semana. Uno de los temas más discutidos aquí en la República Argentina fue la aparición de una fotografía en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, donde se encontraron más de 4 millones de dólares. Obviamente, por un lado, estaba el discurso de decir que estaban declarados esos dólares y por otro lado el debate es de dónde salieron esos dólares, porque para encontrar esa plata en esa caja de seguridad la justicia tuvo que romper, porque no había llave, de una caja de seguridad que estaba vacía tenían la llave, de la otra no la tenían y tuvieron que romper, forzar y encontrarse con ese dinero. Quiero escuchar las opiniones de ustedes, lo que nos encontramos esta semana con el dinero de Florencia Kirchner. A mí me parece que es fundamental el origen, porque aparte creo que 2 de los fajos o varios tenían origen Atlanta y Nueva York, digamos el sellado, el termosellado. Por lo tanto sería interesante si son de ese lugar, en qué momento ingresaron y en qué circunstancias, ¿no? Yo creo que parte de eso es fundamental en la investigación, porque ahí se va a determinar si fue dinero negro en términos de sobreprecio que tenga que ver con el sobreprecio de la obra pública, con la ruta del dinero acá y demás. Pero me parece que es muy importante que se esclarezca profundamente todo, porque también es necesario, yo recién decía, lo dijo Daniel Arroyo, no es corrupción o ajuste, ¿viste? Pareciera que una cosa trata de tapar a la otra. No. La verdad que son todas cosas que estamos viviendo los argentinos y que es necesario que la justicia se expida con responsabilidad y rápido también. No haciendo una cosa loca, pero sí que nos dé respuestas a la ciudadanía después de 12 años de silencio, porque es la misma justicia la que está actuando hoy que durante 12 años no hizo nada. El ministro Triaca salió a hablar, dijo que la fortuna que le encontraron a Florencia Kirchner representa 75.000 asignaciones universales por hijo. Digo, hay varias posturas que se han tomado sobre este dinero que se ha encontrado. A ver, Miguel. Sí, yo creo primero también dimensionar esto, ¿no es cierto? Yo creo que antes era muy distinto cuando se suponía el choreo que ahora que aparecen estas imágenes contundentes. Yo creo que las imágenes de la Rosadita contando, las imágenes de los bolsos voladores, las imágenes de las bóvedas, las imágenes estas grotescas, yo diría pornográficas, objetivamente hunden definitivamente el relato que se pretendió mantener. Acá yo hace meses que pongo un hashtag, la que falta es la que se chorearon, y creo que está demostrado en estas situaciones donde los orígenes nadie duda que son de la obra pública, pero absolutamente, y que además se la pone Cristina a la hija en un acto de una irresponsabilidad familiar monstruosa. De hecho, no puede tener ella ese monto si eso, como dijo, es la parte de la herencia de Néstor. A mí me parece que esto, para mí, está absolutamente claro. Entonces, creo que ya a nadie le queda duda de que ha terminado el 10 de diciembre el gobierno más corrupto de la historia. A ver, Carlos. Mirá, yo estuve en el gobierno durante 12 años. Florencia dijo que le abran las cajas. La plata la tenía declarada. Sí. Lo de López es una cosa que, como lo dijo Cristina y como lo decimos todos los kirchneristas, es que le tiene que caer la mayor de las penas. Ahora, me parece que hoy la política está... El otro día veía a Stolbizer, parecía una fiscal o una jueza. Denuncia sobre denuncia. Vuelvo a insistir. Están los distintos poderes, hay 3 poderes y los 3 poderes déjenlo trabajar tranquilamente. Si no, hay una presión constantemente sobre los jueces
que abran una caja, dijeron que en el sur, en la bóveda de Néstor había plata, que había plata, no encontraron nada. Y estos 4 millones de dólares estaban declarados, así que Florencia dijo que le abran la caja, están. Lo que decís vos, digo, me parece que es de muy facilismo, es romper la política. Y nosotros tenemos que construir ¿qué pasa? Un PBI. La gente, un PBI se llevaron la gente hoy no paga la tarifa. Entonces nosotros, digo, se están difamando cosas. Que lo diga Treaca, cuando el presidente también ha traído plata de afuera y no sabemos dónde está, peor, porque no sabemos ni dónde está la plata que trajo Macri. O no los Panama Papers, los Bahama Papers, no sabemos dónde está la plata. Toda la fuga de capital, ¿dónde están los 5.000 millones de dólares que quedaron de los fondos buitres que no se terminaron de pagar? Digo, pero nosotros tenemos que ser positivos, que actúe la justicia. Hoy no podemos, causas de envergaduras como se están tratando, de un día para otro nosotros queremos... Que actúe la justicia y que recuperemos lo más que se pueda recuperar. Pero que falle, yo escuchaba esto... Hagamos una reforma agraria en Santa Cruz. Una conferencia de prensa pareciendo una jueza. Deje trabajar los jueces. Y nosotros tenemos que legislar para la gente. A ver, Nicolás. Bueno, yo creo que los casos de corrupción del gobierno anterior, se ha visto lo de Lázaro Báez, bueno, la responsabilidad en la masacre de Once. Me parece lo de José López, bueno, ya fue algo, digamos, de película realmente. Me parece que eso es innegable, ¿no? El tema es que la justicia investiga siempre bajo este gobierno, está investigando o salen a la luz los casos de corrupción del gobierno anterior. Y se deja de lado los del gobierno actual, digamos, ¿no? Nosotros creemos que, puntualmente sobre lo de Florencia Kirchner, bueno, yo lo que puedo decir con respecto a eso es que Macri también dijo lo de los Panama Papers, estar en un paraíso fiscal es algo legal, en un sentido decía era legal. Digo, ahí se cae el relato, en el sentido de que yo recuerdo muchas veces cuando desde el kirchnerismo se nos planteaba a nosotros que por qué... A vos te escracharon comprando dólares, te hicieron una cama, bueno, tremendo, pero esta gente que tenía acumulada pero dólar no yo me declarado. refiero, eso son operaciones que hicieron en su momento, pero me refiero al tema del impuesto al salario. Decían que nos acusaban a nosotros por estar en las movilizaciones, en las huelgas, por el tema del impuesto al salario, diciendo que esos trabajadores eran privilegiados con respecto a otros trabajadores que ganaban menos dinero y que entonces estaba bien que se le que pagaran el impuesto al salario para poder pagar la asignación universal por hijo. Ese era el discurso que tenía el kirchnerismo y nos atacaba a nosotros por protestar. Ahora un segundo, Nicolás. Entonces, me parece que eso, marca a las claras la caída de un relato y por eso hay muchos jóvenes, muchos sectores que tuvieron inclusive simpatía por el gobierno militar, que hoy están junto con nosotros, con la izquierda, después de una experiencia política y demás, planteando un proyecto desde la izquierda obrera y socialista, ¿no? Me toca que siempre está presente con esta red solidaria ayudando a los que más necesitan. ¿Cuántos Juan Cares se necesitan en nuestro país, no? Y lamentablemente hay pocos que realmente toman la voz o la viva voz, porque muchos también hablan cómodos de su escritorio, desde la comodidad del calor de su casa, desde la comodidad de tener el estómago lleno y tomar decisiones sobre los que más necesitan. Y hoy hay gente que lo necesita en serio porque estamos viviendo temperaturas muy pero muy frías. Y ustedes saben, 108... 107, el Twitter de Juan Cares, @hambrecero. Está pidiendo solamente que avisen si hay gente que está en situación de calle. Hay todo un equipo que se está organizando, que depende también de Juan Car, para poder ayudar a los más necesitados. Bueno, seguimos hablando un poco de la política, y esto también tiene que ver con política, esto ¿no? lo resuelve la política, ha aumentado mucho la gente en la calle, se ve gente durmiendo en la calle, gente que está en situación de calle, que es realmente grave. ¿Es un gobierno que desoye o es un gobierno que no tiene sensibilidad a la hora de tomar estas medidas, como veníamos charlando desde un principio, respecto, por ejemplo, al tarifazo, al aumento en los precios y todo lo que impacta en la cadena de valor? ¿Qué opinan? Nosotros trabajamos en estos 12 años que vos decís con grupos de trabajadores sociales en todo el país y ahora vemos que se ha incrementado mucho la gente en situación de calle y también la gente en los comedores por esta circunstancia. Mucha gente, el gobierno de la ciudad en los últimos años cerró prácticamente todos los hoteles que tenía contratado y esa gente mucha gente en la calle. Por supuesto que hay que hacer un trabajo muy fuerte de contención porque hay que buscarle una vivienda, hay que buscarle un trabajo, si tienen chicos hay que llevarlos a los hospitales para hacer todas las vacunas, para tener un control. Es un trabajo, un abordaje integral que hay que hacer sobre las personas. Nosotros teníamos
todos los días grupos de trabajadores sociales caminando en todo el país y por supuesto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo que se ve también es un incremento de gente en situación de calle y también vos ves, yo por ejemplo en La Plata, vos sacás un cartón que se había perdido, al segundo se lo llevan, la botella, volvieron al trabajo precario cuando antes tenían una estabilidad más laboral. Yo lo que creo es que entre el kirchnerismo y el PRO hay opciones, pero me parece que lo más gráfico respecto a la gente de la calle o a los cartoneros o a la gente que está precarizada es que durante 12 años a crecimiento de tasas chinas no han podido romper, no han podido o no han querido o no han sabido romper el núcleo duro de pobreza, porque la Ferrer, lo que decía la intendenta Magario, sigue estando exactamente igual cuando estaba el kirchnerismo que cuando está el macrismo. Lo que hace un gobierno de centro derecha o de derecha como el macrismo es invisibilizar a esa persona que tiene una necesidad y creer que es un número en una planilla de Excel y si no cierra no importa. Esto que decía ponerle cara a la tarifa, o sea, el tarifazo tiene gente detrás. Parece que hay una opción superadora a esa dicotomía, porque que el kirchnerismo hoy se rasgue las vestiduras cuando en realidad dejó el país con el 27% de pobres es un poco cara dura. Y que el gobierno de Macri aumente 1 millón en 2 meses es peor aún. No, es mejor cuando vos vas a Villa Garrote y encontrás un paredón que cuando llueve se inunda todo y tenés una calle totalmente anulada ahí en Tigre. Digo, me parece que fue la mejor política de las políticas sociales. Bueno, claro. Entonces, eso no lo digo, las elecciones que... No, pero digo, nosotros hemos trabajado... Ustedes perdieron las elecciones y Sergio tiene 80% de imagen pero positiva. Pero ves que volvemos a poner lo mismo, digo, pero no es el ejemplo ese. Yo digo, ustedes no han podido resolver durante 12 años la pobreza, 27% de pobres, dicho por la UCA que ustedes lo toman ahora porque ahora vale y antes no valía. Lo que hizo el macrismo fue aumentar 1,5 millones de pobres en 3 meses. Eso es lo que se ve. Digo, eso es dato duro, no especulación. ¿A ver, Nicolás? Sí, a mí me parece, digo, que cuando uno ve estas imágenes y bueno, yo del interior viniendo a Buenos Aires cuando en el 2013, 2014... es realmente muy impactante ver en la ciudad de Buenos Aires particularmente, quizás más que en otras ciudades. Me recordaba al 2001 y creo que tiene que ver justamente con que es un régimen social, digo, tanto en el gobierno anterior, con el crecimiento económico récord, etcétera, como este gobierno, que digo, es un gobierno de ricos. Es decir, ¿qué le puede importar? El otro día decía Beatriz Arlo, decía, hay una espontaneidad de clase. Dice, no hay que ser marxista para ver que este gobierno tiene una espontaneidad de clase en el sentido de que no saben, porque no lo vivieron, lo que significa un tarifazo como el de ahora, o decir eso de andar en pata y remeras, porque no tienen la más pálida idea de lo que sufre un montón de gente, ¿no? Y decía, y tampoco lo podrían comprender intelectualmente, pero tampoco lo comprenden. Es decir, ellos sí comprenden que gobiernan para los ricos. Entonces, me parece que en ese sentido no van a resolver esta situación y que está planteado, por supuesto, que para nosotros desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, de mi partido, el PTS, la única alternativa, no solo en Argentina, digo, en el mundo hay una crisis capitalista cada vez más fuerte, ¿no? Ustedes ven ya desde el 2007, 2008 y surgen fenómenos aberrantes como el de Donald Trump, el terrible racismo que existe en Estados Unidos, en Europa. Digo, entonces nosotros apostamos a una sociedad donde que no esté basada en que un pequeño puñado de parásitos vivan quedándose con la riqueza social que genera la gran mayoría de la población. A ver, cortito, porque tengo que hacer una pausa. A ver. Un minuto. Sí. Digo, yo estuve 12 años en desarrollo social y sé lo que hicimos. A mí 25, 14, 13, 12 no me importa. Lo que importa es el derecho y la persona en su conjunto. Si querés, la semana que viene o te mando un correo con todo lo que se ha hecho en estos 12 años para que se pueda Estás invitado mostrar. nuevamente. Aguarda un segundo, hago una pausa y cerramos con las conclusiones de este debate. Pausa muy cortita, la última acá en Remix de Noticias y ya venimos con más. Dale.